somos así y así somos. Una historia. Nuestro personaje finalmente asume el mando militar de la revolución y los militares de San Isidro formalizan su solicitud de intervención militar del gobierno de los Estados Unidos. Este es el 10º capítulo, Francis Camaño, su vida, su tiempo y su historia. Claudio Camaño relata que la mañana del 27, luego que en la casa del coronel Camaño, este y Montes Arache planificaron algunas cosas, bajaron a la zona del Parque Independencia, donde se separaron y el coronel Camaño se dirigió de ahí a Radio Santo Domingo para dar un mensaje, una serie de cosas. Yo lo acompañé en ese mensaje, de que estábamos en pie de lucha, de que había mucha gente que se había asilado ya en esos momentos, para levantar la moral y llamar a las tropas a que siguieran sus posiciones combatientes y que el ataque vendría por el Puente Duarte. Claudio prosigue con que estando en la televisora, a Camaño le pidieron que gestionara la libertad de unos presos en la policía. Llamó por teléfono al general Hernández Pradel Brache, jefe de la policía, para que pusiera en libertad a esos presos. Pero no pudo hablar con Hernández Pradel, entonces dijo, vamos a la policía. Fuimos al palacio, un grupo de nosotros como de 15, nos recibieron con muchas atenciones allá a la plana mayor de la policía y inmediatamente los presos fueron entregados a Camaño y puestos en libertad. Por su parte, Héctor Aristi nos cuenta que encontrándose en el puente en medio de la lucha, se le acercó un jovencito que él no conocía y le dijo que en la calle Palo Hincado estaba el coronel Camaño y otros coroneles y él salió a buscarlo. Entonces él estaba ahí también junto con Montearachi en la panadería de Minoco, ahí ya estaba Martes Hernández y ahí vi yo por primera vez a Claudio Camaño, que tengo entendido que estaba depuesto en La Vega o en Santiago y vino a la capital después de comenzado el movimiento. Yo recuerdo que le dije a Camaño, mira Camaño, si tú no vienes al puente con nosotros, esto se va a perder porque a mí no me queda un solo hombre con ramos. Ramos quiere decir los militares que son de mayor en adelante, que tienen muchos ramos en los quepis. Entonces recuerdo que Camaño, Montearachi, Martes Hernández, todos cogimos para arriba. Como yo sabía dónde estaba Lora y Mauricio el Gordo, un primo de Lora, todavía con una tropa en Radio Santo Domingo, vine a buscarlo. Montearachi cogió por el medio, yo me fui con Lora por el lado de la incineradora y Camaño creo que cogió el flanco derecho con los compañeros Martes Hernández y otros. Eran todavía horas de la mañana, eran como las 10 de la mañana. La aviación seguía machacando el puente. Estuvimos tanto en la París como en la antigua Amado García Guerrero, que hoy todo es lo que es 27, en su parte antes de llegar al puente. Y había muchos destrozos, había muchos heridos, había muertos, producto de los ataques de la Fuerza Aérea y de algunos cañonazos que se estaban tirando desde la zona este, donde emplazaron artillería las gentes de Huesin. Pero este machacamiento indiscriminado que hizo la aviación y en parte la artillería desde el amanecer, había debilitado muchísimo las defensas del puente y esto obligó al coronel Camaño a tratar de concentrar todas las tropas disponibles en el área de la ciudad en la cabeza oeste del Puente Duarte. Había muchos desertores ya a esa hora de las 10 de la mañana, había muy poca guarnición en el puente de las tropas que se suponía que estaban ahí. Y a eso sería el mediodía, no teníamos ni siquiera 100 hombres debidamente armados en la zona del puente. Era todo lo que había. El coronel Camaño mandó al mayor Lora Fernández, era como las 12, a que llegara hasta el puente de la Samintera para traer unas tropas que estaban allá y también en lo que era una cosa muy nueva, en la rotonda que hoy está en la John F. Kennedy con Máximo Gómez, casi esquina, en esa área de casi esquina San Martín con Máximo Gómez, había tropas y había
un par de tanques también fueran hacia el puente. Y mandó simultáneamente a un primer teniente, que no recuerdo su nombre, al área de Palacio, donde el teniente González y González, el Gato, estaba con 4 o 5 carros de asaltos y tanques que se habían sacado de Palacio y los tenían fuera por si ya la aviación lo bombardeaba. Estaban ahí y dijeron que estaban bien resguardados. Estando en esos afanes, reuniendo tropas, nos avisan que lleguemos a Palacio. Alguien fue allá a avisar al coronel que viniera a Palacio. Debían ser las 11, 11 y algo de la mañana. Venimos a Palacio y encontramos al presidente Molina Ureña, primera vez que lo veía, que estaba en los sótanos de Palacio, junto a un enorme parqueo interior que hay grande. En esa habitación había un gran número de personas con el presidente. Estaba el teniente coronel Hernando Ramírez y había 1 o 2 americanos, norteamericanos. Eso es el día 27, poco antes de las 12, 11 de la mañana. El norteamericano, Camaño llega, saluda, el presidente lo había mandado a buscar, pero había mucha gente hablando a la vez y Molina Ureña no tenía el control de las personas reunidas ahí. Había mucho nerviosismo y había ese norteamericano que tenía una camisa blanca, mangas cortas y una corbata oscura. Hacía mucho calor en ese sitio. Insistía con el presidente, un español muy bueno, que él debía ir a un barco surto aquí en una parte frente a la ciudad para tener una reunión con Rivera Caminero, que era el jefe de la Marina, y otros jefes creo que el jefe de la Fuerza Aérea Militar. El presidente, con suspicacia, se negaba a hacer este viaje, esta entrevista al barco. Pero el norteamericano insistía. En ese momento él era el encargado de la misión por ausencia del embajador, que estaba en Estados Unidos, en que él debía ir. Y ante este asunto, el coronel Geraldo Marte Hernández se sintió muy ofendido, como estábamos todos, pero él tomó la iniciativa, insultó de la manera más grosera al señor norteamericano. No era que no se lo mereciera, pero Marte se pasó. Y eso creó como un impasse. Entonces, el presidente aprovechó, Molina Ureña, y le pidió a Camaño que lo acompañara. Con Camaño nos movimos, Marte Hernández, yo y 2 o 3 más. Y él salió con Hernando Ramírez, pero fue un sitio cercano a un baño, y abrió la puerta del baño e invitó a Camaño y a Hernando Ramírez a entrar, y entró él después. El coronel un momento después abrió la puerta y me llamó, que entré con él al baño. El baño tenía todo el piso lleno de orines, inmundo, lo estaba usando toda esa gente que estaba ahí, que era el único baño. Y ahí él le explicó al coronel Camaño, mientras yo tomaba nota, para eso me llamó Camaño, que el teniente coronel Hernando Ramírez, que era el jefe militar de todo el movimiento, se encontraba muy enfermo, aquejado de hepatitis, y que durara su enfermedad, el coronel Camaño, que era su segundo, debía asumir la dirección militar del movimiento. Cuando se hizo efectivo el cambio de mando, recuerdo que ahí estaba el coronel Camaño, el coronel Hernando Ramírez, el capitán, el lógico fue el mayor Claudio Camaño, estaba el capitán Jiménez Germán, el capitán Conde Espino, el teniente navío Jesús de la Rosa, estaba Molina Ureña, estaba Polín Espaillat y estaba el doctor Ledesma Pérez. Y quien les habla, de lo que yo puedo recordar. Puede ser que se me escape alguno, pero ya hacen 20 y pico de años esto. Ahí se realizó efectivamente el cambio de mando. Me fijé bien en Hernando Ramírez, realmente tenía una cara totalmente demacrada, y lo que más me llamó la atención era que tenía la comisura de los labios con una placa blanca, aquello que nosotros éramos muchachos lo decíamos boquera, y estaba
se sentía muy mal él, se veía muy mal. Entonces salimos del baño, por suerte, porque estábamos oficiando allá adentro, y el presidente Molina Ureña anunció a los presentes el cambio de mando. Entonces Jesús de la Rosa, el teniente Jesús de la Rosa, salió en un carro a llevar a Hernando Ramírez a su casa para que recibiera tratamiento médico, que lo iba a atender algún médico que allí ya se había puesto en contacto. Luego que el coronel Camaño recibió el mando militar de la revolución en sustitución de Hernando Ramírez, el Palacio Nacional empezó a ser bombardeado por aire y mar en una operación combinada a instancias de agregados militares de la Embajada de los Estados Unidos. Lo que pasó durante o inmediatamente después del bombardeo para nosotros es una gran confusión, debido a que mientras Claudio Camaño sostiene que el coronel Francis Camaño estuvo en todo momento dentro del Palacio Nacional durante el ataque, por su parte el doctor Molina Ureña lo niega, dando a entender que Camaño habría salido antes y que durante el bombardeo regresó a Palacio para llevarlo a él y a su comitiva a la famosa reunión de la Embajada Americana. Solicitarle. El coronel Pedro Bartolomé Benoit dice que el lunes 26 lo pasó en distintas reuniones en San Isidro, tratando de encontrarle una solución pacífica al conflicto armado que se había desatado, y el martes 27 se enteró de su designación como presidente de una junta militar. Pero díganos, ¿cómo fue eso que usted, siendo un coronel, lo nombraran comandante de muchísimos generales? Siempre creí, primero, era un momento en que yo creí que la palabra no, o decirle no ustedes que son generales, no procedía. Yo soy un militar, sé el momento que estaba consciente del momento que estábamos atravesando. También creí que tendría la suerte de poder conseguir la solución del problema, aún en sus peores situaciones, pero la verdad es que no fue así. Ahora bien, soy el primero en ignorar dónde nació la escogencia del coronel Pedro Bartolomé Benoit, sobre todo habiendo oficiales superiores generales, porque yo, en mi concepto militar, en ningún momento delegaría en un subalterno aquellas funciones que corresponden a mi jerarquía. Pero no son momentos, cuando se juega con la suerte de un pueblo, no son momentos de discutir, son momentos que hay que actuar, y así lo entiendo. Supe mucho después, cuando ya había pasado todo, cómo se produce eso. Y se produjo en un hotel de lujo, creo que fue el Embajador, donde un grupo de altos políticos dominicanos estaban reunidos. Y estos consiguieron la presencia de un coronel norteamericano. Le dijeron al coronel norteamericano, ante la situación que se está presentando en la República Dominicana, los Estados Unidos van a tener que intervenir. Supe quién me lo decía, no que lo oí de ellos, sé quién me lo contó. Dice, nuestro país no intervendrá a menos que un gobierno no lo pida. Y que nosotros sepamos, o que yo sepa, aquí actualmente no hay gobierno. Entonces, ese grupo se dirige a General Huesín y le plantean la situación. Según supe, tampoco iba a ser yo el que iba a presidir la junta. Iba a ser el difunto general Jacinto Martínez Arana. Pero este le pidió, por una serie de razones, que no lo pusieran en esto. Y entonces fue cuando consideraron, bueno, Benoit es un hombre de esto y de esto y de esto y de esta forma, y sería la persona, sobre todo
que ha estado más de cerca buscando la solución del problema para ocupar esa posición. Y así es que se me informa a mí que conjuntamente con el coronel Casado Saladín por el Ejército y el coronel Olgo Santana por la Marina, se va a formar una junta militar, la cual era presidida por este que le dirige la palabra. Según la documentación existente, el gobierno de los Estados Unidos ordenó a su misión en nuestro país que contribuyera a la formación de la Junta Militar en San Isidro, la cual vendría a ser para ellos el gobierno oficial de la República Dominicana, con el que podían hacer todos los acuerdos conformes a sus intereses y conveniencias. La tarde del lunes 26, los jefes de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos habían instruido al Comando Atlántico para que alertaran 2 unidades de paracaidistas de combate y sus unidades de apoyo para venir a Santo Domingo a evacuar a ciudadanos norteamericanos. Al mediodía del martes 27, la embajada estadounidense pidió iniciar la evacuación de los extranjeros que se habían congregado en el Hotel Embajador. Debido a disparos dispersos en el área, requirieron que los helicópteros no aterricen en la zona del hotel, sino que la operación se realizara por Jaina. A las 3:34 de la tarde del 27, los refugiados en el Hotel Embajador habían sido llevados a Jaina, donde estaban en tierra helicópteros para trasladarlos a los barcos. En una operación que duró poco más de 2 horas, se completó la operación de evacuación y los extranjeros fueron llevados a Puerto Rico. Nota al margen. La evacuación de extranjeros por parte del gobierno de los Estados Unidos no provocó incidentes con el bando constitucionalista que estaba combatiendo contra la artillería del CEFA en el Puente Duarte. Los constitucionalistas apenas sí se enteraron de que los norteamericanos realizaban la operación de evacuación. El comandante Montes Arache fue de los pocos que fue a inspeccionar lo que pasaba en el Hotel El Embajador. La evacuación de extranjeros y algunos dominicanos fue uno de los tantos episodios de la revolución que involucraron a multitudes de personas. Los que buscaron refugio en el Hotel El Embajador estaban aterrados por la guerra y procuraban salir del país a como diera lugar. Este fue el paso previo para la invasión militar de los Estados Unidos que vino a concretarse el miércoles 28 de abril. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. En lo adelante, la reunión en la embajada americana que llevaron al presidente Molina Ureña a asilarse y abandonar la presidencia, mientras que el coronel Camaño definitivamente asume el mando militar de la revolución. El 27 de abril de 1965, el embajador de los Estados Unidos, William Tapley Bennett, regresó a Santo Domingo luego que le sorprendiera la revolución visitando a su madre enferma en Georgia. Fue también a Washington, donde se le había mandado a llamar, y el 26, vía Puerto Rico, emprendió el regreso a la República Dominicana, donde su embajada estuvo administrada por el encargado de negocios, William Connet. Nos dedicaremos a conocer lo que sucedió en una reunión que se efectuó en la Embajada de los Estados Unidos temprano en la tarde del martes 27 de abril. La famosa reunión se llevó a cabo luego que los diplomáticos estadounidenses presionaran a los constitucionalistas valiéndose del cañoneo de la flota de la Marina de Guerra Dominicana emplazada en el Placer de los Estudios y aviones de San Isidro. Los detalles de la reunión son muy importantes, debido a que lo que pasó allí determinó el cambio radical en el liderazgo de la revolución constitucionalista. El doctor José Rafael Molina Ureña, quien era el civil cabeza máxima del movimiento, fue convencido de que su causa estaba perdida y por ello, al salir de la Embajada de los Estados Unidos, fue a buscar asilo en la Embajada de Colombia, poniendo fin así a su gestión de gobierno provisional. Por su parte, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, quien hasta entonces había jugado un papel descolorido en la revolución, salió de la Embajada de los Estados Unidos
convencido de que debía pelear, pero jamás darse por vencido. Quizás por tratarse de la pérdida de un liderazgo y el surgimiento de otro, entre los que estuvieron en la embajada americana, existen serias discrepancias. Cada quien parece haber acomodado las cosas a su mejor conveniencia y 28 años después, lo único que se puede saber con seguridad es que todos los dominicanos que estuvieron allí fueron maltratados y humillados sin que quede del todo claro quién llevó a quién y por qué asistieron. Los relatos que presentamos a continuación estarán a cargo del doctor José Rafael Molina Ureña, acompañado de quienes eran servidores de su gobierno, el contraalmirante Luis Homero Lajara Burgos y el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Claudio Caamaño Grullón, quien acompañaba al coronel Francis Caamaño, ofrecerá una versión totalmente contraria a la de Molina Ureña y los suyos. También nos ofrecerán sus respectivas versiones el comandante Montes Arache y el teniente coronel Hernando Ramírez, cuyas versiones, aunque las insertamos con las otras, pueden considerarse como cosa aparte, porque no tienen grandes coincidencias ni con las de Molina Ureña ni con la de Claudio. Tomando en consideración que Molina Ureña era el presidente de la República, empezaremos escuchándolo a él y los suyos. Es preciso ponerle mucha atención para observar las grandes disparidades que existen entre lo que ellos dicen y lo que relatará después Claudio Caamaño. El arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita comienza señalando el sorprendente cambio que se operó en el entonces jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, Comodoro Rivera Caminero, que en la madrugada del lunes 26 había hecho acto de presencia en el Palacio Nacional para ponerse a las órdenes del presidente Molina Ureña, e incluso tuvo una parte con este, al que le hizo una atrevida propuesta. Rivera Caminero le propuso a Leopoldo Molina que había que perseguir a Wessing como responsable de todo lo que había sucedido, pero se lo propuso de una manera bastante violenta con relación a la integridad física del hoy general Wessing. Molina le dijo que el movimiento no se había iniciado para ese tipo de actitudes. Y yo puedo dar testimonio de que eso sucedió así. Entonces, después de esa actitud aparentemente de tanta identificación con el movimiento constitucionalista y de tanta violencia contra los que se le oponían, sin embargo, ya en la tarde del 27, la Marina de Guerra estaba emplazada en el Placer de los Estudios, bombardeando el Palacio Nacional, haciendo algo muy distinto de las instrucciones que Molina le había dado, que era la de emplazarse frente a la base militar, es decir, frente a Boca Chica, y emplazar a la base militar a que se rendiera. De modo que ahí hubo un giro que desde luego hay que achacárselo a la gestión de los agregados militares norteamericanos, que estuvieron muy activos durante todo ese tiempo, hasta el punto de que ya en la tarde del martes 27, el cuadro general de adhesión que se le había manifestado al movimiento constitucionalista por parte de los mandos militares en todo el interior del país había cambiado radicalmente. Los mandos militares de Santiago, de Mao, todas las principales guarniciones militares ya habían cambiado su posición de apoyo al movimiento por antagonismo. Fue ya un momento en donde se veía a las claras que no iba a poder ser posible el triunfo del golpe o contragolpe tal y como había sido formulado. Así fue como ya el martes pues comienza el gran bombardeo del Palacio Nacional con la Marina y la aviación. Yo estoy adentro de ello con algunos miembros del comité ejecutivo como Máximo Lobatón, Ramón Ledesma Pérez, Espaillat Nanita, Homero Lajara Burgos y personas pues que estuvieron siempre presentes conmigo, como
los hermanos Mario y Miguel Ángel Rivero, que fueron guardaespaldas mío, el doctor Julio de Peña Valdés, abogado, que también, Yassanader, joven que tiene un movimiento político por ahí, estuvo también conmigo. Y en el momento, Homero Lajaraburgo, ya dije, ¿verdad? En el momento en que estamos cantando el himno nacional, cuando ya pues creíamos todo perdido, llega Benjamín Rull, no, mejor dicho, llega, me llama Camaño, me avisan que Camaño quería hablar conmigo, entonces yo no puedo abandonar aquello allí, y mando a Payana Anita a hablar con Camaño. Estando nosotros en el sótano del palacio, porque estábamos bajo el bombardeo de la Marina, que sus cañones hicieron impacto en varias residencias que rodeaban el palacio por imprecisión de su puntería, cosa que recuerdo un detalle un poco humorístico, de que el ex contraalmirante Homero Lajaraburgo, que era designado por Molina como director de seguridad del gobierno, cuando comenzó el bombardeo, que bajamos al sótano, dijo: yo conozco esos barcos, si largan una andanada más se van a hundir todos ahí porque están todos podridos y llenos en fin, oxidados. Bueno, en realidad los barcos no se hundieron y siguieron cañoneando el palacio junto con el bombardeo de la aviación. Y en ese momento, recuerdo que el senador Aníbal Campaña, que había venido de Santiago a sumarse y darle apoyo al movimiento, al ver el cuadro de la situación y pensando que nos iban a matar a todos ahí, propuso que cantáramos el himno nacional. Y estábamos en eso, ¿no? Cuando llegó uno de los funcionarios de la embajada, no recuerdo si fue Braisky, que fue uno de los actores que más se movió en esos 2 días claros, a buscar a Molina. Y le dijo que el coronel Camaño y otros oficiales, es decir, el jefe del movimiento militar constitucionalista, estaba en la embajada norteamericana, que había llegado el embajador norteamericano y que estaban tratando de pactar un cese al fuego. Entonces, Molina le dijo a esta persona que él estaba dispuesto a reunirse con el embajador en Palacio, que viniera a Palacio. Eso mismo le mandó a decir conmigo al coronel Camaño, cosa que yo hice subiendo al primer piso y buscando un teléfono, porque en el sótano no había teléfono. Entonces llamé a la embajada y pedí al coronel Camaño, y efectivamente hablé con él y le dije: Francis, Molina te manda a decir que si tenemos que hablar con el embajador americano, que lo hagamos aquí en Palacio. Y me dijo: yo estoy de acuerdo, pero ellos dicen que es peligroso. Entonces yo le contesté: bueno, si es peligroso para nosotros estar aquí, pues que sea peligroso para ellos también. Pues me dijo: yo voy a hablar con ellos, espérate ahí. Yo me quedé entonces en el teléfono esperando la respuesta de Francia. Cuando pasó un tiempo que yo consideré prudente, puesto que estaba más o menos en la línea de fuego de la Marina, en ese primer nivel, colgué y bajé al sótano. Y cuando llegué al sótano, ya estaba Francis ahí, que había venido a buscar a Molina. Llegaron allí y estábamos nosotros cantando el himno nacional ahí. Dijeron entonces: usted va a esperar que lo maten aquí, que ya los suboficiales están allá, ha dicho Benjamín J. Rull, están en la embajada. Entonces Molina Ureña le ha dicho: yo no puedo traicionar la revolución, yo no me muevo de aquí. Entonces el coronel Camaño insistió, y los que lo estaban acompañando, que fueran, porque allá había la otra parte de los militares en la embajada. Entonces yo he dicho esta palabra: el presidente no puede salir del Palacio Nacional, porque este es el símbolo del poder.
y si se abandona el Palacio Nacional, automáticamente se pierde el poder. Entonces viene Camaño con todos los militares a buscarme. Y me dicen que lo acompañara a la embajada. Yo otra vez me negué, que yo no iba a la embajada. Que si se quería buscar negociación, que lo buscáramos directamente con los militares dominicanos, pero que para nada tenía que intervenir la embajada americana. Y que si queríamos negociar, buscáramos a la iglesia, una organización neutral en este sentido, pero que la embajada no era neutral. Y que yo consideraba que habían hecho muy mal en ir a la embajada. Entonces Homero Lajara Burgos me dijo: presidente, aquí los militares siguen siendo deliberantes. Usted no tiene más remedio que ir. Francia era el más alto militar, el militar de más rango en el movimiento constitucionalista y el que encabezaba entonces a todo el grupo militar constitucionalista. De modo que ante esa situación, bueno, pues no hubo más remedio que ir a la embajada. Eso sucedió así. Allí se produjo aquella ya memorable y conocida reunión en donde ese señor que se llamó W. Tapley Bennett, el embajador, no tenía nada. Por lo menos no era embajador del pueblo norteamericano, era embajador de lo peor que tiene la sociedad norteamericana. Y se hizo sordo a toda gestión que se planteó allí para un cese al fuego y pidió la rendición incondicional del sector militar constitucionalista. Cuando llegamos a la embajada, hay un sargento que me quiere desarmar. Yo iba con una pistola que me había enviado de Pradel Brache, jefe de la policía, para mi protección, así como me había mandado a 2 tenientes para mi guarda, ¿no? Entonces el sargento quiere quitarme la pistola. Yo me negué rotundamente. Entonces vino un coronel y me requirió la pistola. Yo me quité la pistola y se la puse a los pies del coronel. Entonces, en ese momento pues hasta lloré, ¿no? Porque ya yo veía ahí pues precisamente que la soberanía nacional estaba en el suelo. Homero Lajara Burgos fue el único que no se quitó, no quiso entregar la pistola. Entró con ella. Entramos todos y ahí precisamente cuando irrumpe Hernando Ramírez y más atrás Hernando Montes Arache. Lo recuerdo patéticamente. Hernández Ramírez entró pálido, escuálido. ¿Qué pasa aquí? Introducimos la versión del teniente coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, quien, como ya sabemos, a media mañana de este martes 27 de abril, le había traspasado el mando militar de la revolución al coronel Camaño debido a problemas de salud. Dice que como a las 2 o 2:30 de la tarde, estaba acostado en su casa cuando oyó que se habían recrudecido los bombardeos en la cabeza del puente Duarte. En el ínterin, cuando comienza ese bombardeo, yo me quito el suero, cojo el carrito mío y casi sin poder me iba de un lado y otro, pero llego al Palacio Nacional. Cuando llego al Palacio Nacional, si mal no recuerdo, había un oficial fuera que era el teniente coronel Veras Toribio, si mal no recuerdo era Veras Toribio, quien me dijo, antes de yo entrar al Palacio Nacional, ¿qué viene usted a hacer aquí, coronel? Aquí no hay nadie. Digo, ¿cómo que no hay nadie? No, la gente está en la embajada americana. Entonces yo fui a la embajada americana y vi allá al doctor Molina Oreña, al coronel Camaño, creo que estaba seguramente, después llegó el coronel Montes Arache, llegaron otros oficiales, otros civiles, pero allá estaban ese grupo de oficiales con otros más que no recuerdo ahora.
Ya el coronel Camaño era el jefe del movimiento. Cuando yo llego me entero de que van a hablar, o están hablando con un funcionario encargado de negocios, no recuerdo el nombre del encargado de negocios norteamericano, porque el embajador Tupper Bennett estaba en Atlanta, que su mamá estaba enferma. Según dicen, estaba enferma, y ese mismo día, en la tarde, cuando nosotros estábamos en la embajada, llegó el Tupper Bennett. Cuando llega Montes Arache, ya yo había introducido la comunicación con el embajador. Y le dije textualmente: señor embajador, los militares aquí presentes me han dicho que usted me invitaba a la embajada para que dialogáramos sobre una posible negociación con la gente, con el grupo de San Isidro. Aunque yo le he dicho a ellos que la negociación tenía que ser directa, yo ahora le solicito, ya que estamos aquí, le solicito su intervención o sus buenos oficios para que este objetivo se cumpla, porque nosotros queremos ponerle fin a esta discordia entre los dominicanos. Entonces el embajador me espetó diciéndome: la manecilla del reloj no pueden volver atrás. Ustedes están perdidos y lo que deben es entregarse. El propósito de ir ahí, según los que estaban ahí, que llegaron antes que yo, era detener los combates para evitar un mayor número de bajas en la población civil, porque la que estaba sufriendo era el pueblo, que estaba desarmado. Era con palos y piedras que le estaban tirando a los aviones y a los tanques. Entonces estaban masacrando inmisericordiamente al pueblo. Entonces, este hombre vino muy envalentonado, el Tupper Bennett, con mucha fuerza, a decir: bueno, ¿y qué hacen esta gente aquí si lo que tienen que seguir es combatiendo, porque ellos comenzaron esto? Yo le dije, porque otras personas sí hablaron, pero yo le dije a Tupper Bennett que las fuerzas del Centro de Enseñanza, las Fuerzas Armadas, no estaban preparadas para ocupar la ciudad donde nosotros estábamos fortificados, que si él creía que nosotros habíamos sido vencidos, que él estaba equivocado. Otras gentes se pararon y dijeron que íbamos a seguir combatiendo, íbamos a seguir luchando contra eso si no se detenían. Entonces Tupper Bennett fue muy orgulloso. O sea, que él apoyaba naturalmente a don Henry Cabral y a esa gente, a la gente opuesta a nosotros. Él se oponía a que llegara el profesor Bosch a la presidencia de la República, y entonces creyó erróneamente que nosotros estábamos vencidos. Nota al margen. Aunque acabamos de escuchar una versión coherente de cómo y por qué el presidente Molina Ureña asistió a la reunión de la Embajada de los Estados Unidos, es posible que el relato se haya hilvanado con los años, debido a que el episodio es el foco de una disputa entre los que en el 65 seguían al presidente Molina Ureña y allegados al coronel Francis Caamaño. Para que ustedes vean hasta qué punto son las cosas, observemos la reacción del doctor Molina Ureña, hombre muy sereno, a quien tratamos de refutarle que el coronel Caamaño no podía haber llegado primero que él en la embajada, de manera que debía hilar fino con lo que nos iba a decir. Y me lo ha dicho Benjamín Rulf, que estaban allá ellos, es la pura verdad. Estaban todos los militares, incluyendo a Camaño de Ño allí. Yo no tengo nada contra Camaño de Ño. Para mí hay dos Camaño de Ño. Para mí hay dos Camaño de Ño. Para mí hay un Camaño, ¿entiendes?, que formó parte de un movimiento puro y simplemente, y que no tuvo una preeminencia en ese movimiento. Y para mí hay un Camaño de Ño que defendió la patria y la soberanía nacional. Yo respeto a ese Camaño. Ahora, del otro Camaño, yo tengo que decir mi verdad. Y no la voy a negar por nada, ni por nadie en este mundo. Por nadie ni por nadie en este mundo. Esa es mi verdad. Esa es mi verdad, Margarita. Con el perdón, ¿eh? Con el perdón. No, está bien, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a veces yo les rectifico porque a veces puede... No, pues tú me dices que tenemos que hilar fino.
Sí, no, porque, o sea, yo... Si es cruda mi verdad, yo hilo grueso. Lo que sostiene Molina Ureña es que el coronel Camaño y los otros militares concurrieron a la embajada americana sin su consentimiento y al presionarlo para que saliera del Palacio Nacional fueron responsables del fracaso de su gestión de gobierno. De ahí la importancia de saber con precisión el orden de llegada de todos los dominicanos que estuvieron presentes en la famosa reunión. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así y así. Vamos a empezar ahora la versión de Claudio Caamaño Grullón, la cual difiere totalmente de la del doctor Molina Ureña y los otros, debido a que según Claudio, cuando empezó el bombardeo al Palacio Nacional, el coronel Camaño tenía poco rato de haber asumido el mando en sustitución de Hernando Ramírez y todavía estaba en el Palacio Nacional en espera de instrucciones del presidente Molina Ureña. Cuando se iba a iniciar algún tipo de diálogo, recibió instrucciones del presidente, comenzaron grandes explosiones encima del palacio y ametrallamientos, supongo que eran aviones, porque hay un ruido tremendo. Entonces Camaño y otros más dijeron que el palacio era seguro, que solamente con bombas de 500 libras podía hacérsele algún daño y no a la zona donde estábamos. Pero el presidente, que no tenía esa firmeza, vamos a llamarlo así, y gente que los acompañaba, la mayoría civiles, miembros del PRD casi todos, decidieron que no, que había que evacuar Palacio. Aunque se puso Camaño y otros más, el presidente ordenó que saliéramos de Palacio y dijo que fuéramos a una casa que queda invitó a algunos cuantos, yo a Camaño, que fuéramos a una casa que queda en la Bolívar, esquina, la que pasa por la embajada americana. Leopoldo Navarro. Creo que esa es la casa. Es una casa muy cercana a la embajada. En esa casa era la casa de familia del arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita, que a su vez estaba casado, o está casado, con doña Vanessa, que es sobrina de Molina Ureña. Ahí fue donde el Molina Ureña le dio las últimas instrucciones a Camaño, como presidente en funciones. Se puso de acuerdo y le indicó que el ataque había que parar el ataque del Cefa, ya los tanques estaban en la zona del ensanche Osama, y que Camaño debía enfrentar con lo que tuviera este asunto. Como puede apreciar el televidente, aquí surge la primera gran contradicción entre Camaño y Molina Ureña y los suyos. En el segmento anterior, oímos que el presidente provisional había sido llevado a la embajada americana desde el Palacio Nacional, pero según lo que dice Claudio ahora, durante el bombardeo, Molina Ureña y otros habían abandonado la casa de gobierno en compañía del propio coronel Camaño, al que le impartió instrucciones en la casa del papá de Espaillat Nanita. Esta versión nos sorprendió tanto que le pedimos a Claudio que nos diera más detalles sobre la evacuación del palacio en medio del bombardeo. Cuando el presidente dispuso, por lo peligroso que para él se tornaba el palacio, siendo atacado por aviones y por barcos, por artillería naval, que abandonáramos el palacio, se armó una estampida de manera tal que al coronel Camaño se sintió avergonzado. Tomamos el carro y cuando salimos a la México, habían 2 carros de los que nos precedieron, supongo yo, incendiados con cadáveres. Se detuvo a verlos. Y luego nos fuimos a un sitio que era la que sabía dónde íbamos. Yo no conocía dónde íbamos. Iba alguien más con nosotros en el carro. No recuerdo si fue Marta Hernández. Yo estaba asustado. Y cuando llegamos a la casa del papá de Leopoldo Espaillat Nanita, ahí el presidente se puso de acuerdo con Camaño y le instruyó para que fuera a detener el ataque casi seguro que venía por el puente Duarte. Serían no las 12, pero cercano al mediodía. Nos dirigimos de nuevo al puente. En este caso, de ahí nos fuimos martes
Hernández, el coronel Camaño y yo, a reorganizar aquello. Claudio insiste en que Francis Camaño dejó al presidente Molina Ureña y sus funcionarios instalados en la casa del padre del arquitecto Espaillat Nanita y que cumpliendo órdenes del propio Molina Ureña se fue al puente Duarte. Tras varias gestiones localizando tropas y oficiales para que fueran a combatir al puente Duarte, Camaño en compañía de Claudio tomó una bola para ir a Ciudad Nueva y en el trayecto alguien le hizo seña de que se detuviera. Al pasar el vehículo, este señor vestido de caqui reconoce a Camaño y lo manda a parar. Nos pasamos un poco, nos devolvimos. Entonces el señor le dice a Camaño que el presidente Molina Ureña y Hernando Ramírez lo requieren en la embajada norteamericana. Camaño se queda asombrado, él lo dejó cerca de la embajada, pero no en la embajada, y tenía instrucciones que cumplir del presidente. Entonces las señoras salen, han llegado, y dicen, sí, lo están llamando, lo han llamado, han avisado que quieren verlo a usted, que usted falta. No hacía una hora que hemos dejado Molina Ureña, quizá hora y media. Siguieron camino hasta llegar al edificio de la Casa Pérez, donde se suponía encontrarían tropas. Y una vez ahí, varios les informan que les están esperando en la embajada americana. Fueron 4 o 5 personas esto. De ahí que Camaño decide ir a la embajada. Llegamos con el señor a la embajada rápidamente, no había tráfico. Y él entró hasta la parte frente a la entrada. Nos apiamos. En ese momento, cuando Camaño estaba contestando el saludo al mayor Benítez de las tropas de la policía conocida como Cascos Blancos, que era el oficial que estaba al frente, dentro de la embajada y fuera también de un cordón policial, de un grupo de policías que protegían a la embajada. En eso entró Montearache en su carro oficial, que era creo que un Chevrolet mediano, ya tenía agujeros, los vidrios rotos. Llegó solamente con su chofer. A Montearache también le habían avisado que se presentara a la embajada de orden del presidente. Él llegó quizá 30 o 40 segundos después de nosotros, no vinimos juntos. La versión del comandante Montes Arache es breve, porque como varios coinciden en señalar, él fue el último en entrar a la reunión. Dice que como a la 1:30 o las 2 de la tarde, estaba enfrascado en la lucha contra las fuerzas del CEFA en el puente Duarte. Se produce el colapso y el 95% de la oficialidad desaparece de la acción. Es decir, quedan tropas acéfalas y ante esa contingencia se puede colegir que la derrota no se hacía esperar más. Ahí es donde Ilio Capozzi me advierte que los oficiales, la mayoría de ellos, incluyendo Francisco Alberto Camaño, están en la embajada americana. Bajo con Ilio Capozzi, como ya te dije, un grupo de soldados, Santiago, que era sargento, Quesada, que era sargento, Aníbal López. Como puede constatar el televidente, en cuanto al número de acompañantes, Montes Arache no coincide con Claudio, quien asegura que él llegó solo con su chofer. Montes Arache también tuvo problemas en la puerta de la embajada porque le requirieron su arma. Lo que pasó que el sargento que estaba de servicio de infantería de la Marina Norteamericana, cuando vamos adentro, ese grupo de hombres armados, pues ya un territorio norteamericano, nos dice que tenemos que depositar las armas, como están todas esas otras. No sé qué fue lo que pasó, pero yo le contesté al sargento, sargento, si le pongo la mano a mi pistola es para dispararle. La reacción de él fue que dio un paso atrás, saludó y hemos entrado los 5 hombres armados a la embajada. El despacho del embajador quedaba hacia la izquierda, cuando él se había perdido, al final de un pasillo, y nosotros apenas pudimos entrar al despacho, porque el despacho estaba lleno de gente. Habían algunos 30 o 40 dominicanos. Sentados estaban los principales, estaba Molina Ureña, estaba Hernando Ramírez, estaba para mi asombro el teniente Tito Conde, que había sido un segundo, también estaba sentado, y habían otros personajes, dirigentes del PRD, entre ellos el inefable
vicealmirante Lajara Burgos, que era el jefe de seguridad DNI, algo así, del presidente, también estaba sentado como natural, y había un número grande de personas, pero además después de ellos, de pie, había un grupo de grande también de personal de la embajada, casi todo militar. Claudio sostiene que aunque el coronel Camaño pidió la palabra, no lo dejaron hablar. Camaño pidió la palabra, pero Camaño estaba lejos del embajador y casi en un lado de él. En un momento quiero hablar. Monte Arache ni yo en ningún momento ni siquiera intentamos hablar. Entonces el embajador no hizo ningún caso y opinó otra persona a la que estaban ahí. No, pero que queremos quedarnos aquí no nos dan asilo. No, nosotros no tenemos acuerdo con el... Esa era la conversación que había. Gente totalmente desvergonzada, desmoralizada, acobardada, pidiéndole cosas al señor embajador norteamericano y prácticamente insultándolos. Camaño vuelve a tratar de hablar y dice, un momento él se vio y le dijo, coronel, usted le llegará su turno. Y sigue hablando naderías con alguien ahí. El contraalmirante Lajara Burgos dice que el coronel Camaño sí habló en la reunión. Estado frente a frente al embajador Taple Bene, porque en ese momento se presentó Taple Bene, llegó, hizo acto de presencia. Entonces empezó un careo entre el coronel Camaño y Taple Bene. Entonces el coronel Camaño le decía a Taple Bene que él se había matado tanta gente y él lo que quería, o ellos, el grupo, lo que querían era que se llegara a un acuerdo para parar la pelea. Entonces el embajador Taple Bene dijo estas palabras: ustedes se están dando cuenta ahora de lo que sucede por el aire, pero no piensan en lo que pasó por tierra, que ustedes lo iniciaron. Esa es la respuesta de Taple Bene. Y se negó rotundamente, dijo, ustedes solamente tienen un camino, ríndase a Wessing, que ya ustedes están derrotados. Viene un empleado de civil, habla con secretaria con el embajador, que tuvo que pasar entre nosotros rápido. Entonces el embajador increpa a Molina Ureña y a Hernando Ramírez, que estaban uno al lado de otro, sentados. Y les dice, ¿ustedes ven lo que están pasando? Esto es una barbaridad. Aquí está llamando una llamada del mayor Bucareli de la Romana a ustedes. Él está pidiendo autorización para entregar armas al pueblo que lo tiene frente a la fortaleza en la Romana. Sería a las 2 de la tarde en la Romana y en Santo Domingo, del día 27. Los romanenses que vean esto se acordarán de que estaba la gente ahí. Entonces, él le pasó el teléfono a Molina Ureña, quien no quería hablar, solamente se identificó y se lo pasó a Hernando Ramírez, que parecían dos ratas, tanto Hernando como el presidente Molina Ureña, rogándole al señor embajador norteamericano para que interviniera o le diera asilo en la misma embajada. Entonces Hernando se transforma, y de un ratoncito pasó a ser un león, y le dice al mayor, mayor, le habla al coronel Hernando Ramírez, tenga mucho cuidado usted en lo que va a actuar y lo que va a hacer allá en su plaza. Usted es responsable de que ahí no se pierda una sola arma. Y por ese tono, Hernando arengó al mayor Bucareli a que no se le ocurriera entregar una sola arma al pueblo y que lo despejara y que llevara la tranquilidad de nuevo a la Romana. El doctor Molina Ureña recuerda el episodio de la llamada telefónica de la Romana y lo que les dijo el embajador Tapley Bennett. Nos dijo que los sindicalistas de Central Romana, Sindicato Unido, estaban violentando la ciudad y que se estaban produciendo saqueos y cuestiones. Yo le dije, eso no es verdad, embajador. Si usted quiere, facilítenos un helicóptero y vamos un representante de la embajada y un representante nuestro a determinar eso, porque eso no es verdad. Que el Sindicato Unido esté en una actitud violenta en la Romana. Pues esa es la información que yo tengo. Y esta causa de ustedes está perdida. Ustedes no tienen nada que seguir buscando aquí. El coronel Camaño estaba que explotaba ya en ese momento. Un norteamericano, un coronel,
creo que de apellido Long, un hombre alto, se acercó a Camaño, que era conocido de Camaño, y le dijo en español, no en inglés: ustedes aún tienen tiempo. Comentándolo después con Camaño, porque hoy estábamos juntos y hoy cuando le dijo, Camaño le hizo así con la cabeza, le señaló que sí. En ese momento Camaño, sin despedirse ni nada, nos dijo a nosotros, a Monte y a mí: vámonos, y salió de la habitación. Antes de pasar a lo que pasó luego, Camaño cree que, a mí me pareció, por lo que pasó luego, que este coronel Long estaba mandando a Camaño, que era el único que veía ahí, a Montearache y a la gente que vino con él, que no estaba en la disposición de todo ese grupo tremendo, con excepción honrosa del teniente Tito Bello Conde. Bello es un apodo, le decíamos a él, que ese se quitó las insignias de teniente que tenía, la tiró sobre el escritorio del embajador y dijo que era una deshonra ser oficial, ante la actitud de Hernando y la actitud de otros militares que ven ahí adentro. Ese fue el único gesto noble que hubo de esa gente adentro, fue el del teniente Bello. Varios de los que estaban en la reunión aseguran que al final Montes Arache dijo algo, de manera que vamos a oír por él mismo sus palabras de entonces, aunque haciendo la salvedad de que Montes Arache sostiene que él no oyó nada de lo que se habló en la reunión, porque ésta terminaba cuando él entró. Cuando llegamos a la puerta donde estaban los conferenciantes, ahí vimos algo cuando se abre la puerta, que el primero que se levanta es el contraalmirante retirado Luis Homero Lajara-Burgos, seguido de Rafael Molina Ureña, expresidente, y tercero Francisco Alberto Camaña. A quien me dirijo a Francis para preguntarle que qué diablos hacen ahí. Francis me señala: pero es que esas malditas gente nos han engañado, y se refiere al embajador. Es que me doy cuenta que está el embajador. Digo, no, pues. Entonces todos salimos de allí avergonzados, humillados. Me sentí allí muy poca cosa. Y ahí ya la causa constitucionalista se perdió. Nosotros salimos y resulta que aquel embajador que no permitía a Camaño hablar, nos cayó atrás. Y cuando llegamos a la puerta de recibo, ya le estaba diciéndole: coronel Camaño, la reunión ha terminado. Coronel, venga, vamos a seguir la reunión. Camaño dice: no, ya la reunión terminó para mí. Le dice al embajador: ya estamos donde se entra la embajada, el recibidor, que no es muy grande, es pequeño. Entonces el embajador le insiste a Camaño. Entonces Camaño se para y mirando el grupo que viene detrás en el pasillo, venía Molina Ureña, Hernando, todos los que estaban ahí, y refiriéndose más a ellos que al embajador, le dice Camaño: nosotros le vamos a demostrar a usted y a ustedes, dijo a usted y a ustedes, para que le dijera a Molina, que venía detrás del embajador, que también hay dominicanos que saben defender su patria y si es necesario morir con honor. Esas son las frases que dice Camaño al embajador. Entonces el embajador ahora en forma irónica le dice a Camaño: bueno, quizás nada más le quede a usted de eso. Pero Camaño no le contesta nada y decide salir inmediatamente y no echa a Monte y a mí adelante. Salimos ya por la puerta principal y el embajador viene detrás de Camaño cuando él sale y le sigue hablando algo, y Camaño le trayó a la puerta al embajador, que el embajador berrió como un chivo en la puerta de su embajada. Camaño lo apretó contra la puerta. Camaño estaba violento y furioso. Recogimos las armas y nos fuimos en el carro de Montearache, que estaba esperándonos con su chofer. Y recuerdo que cuando íbamos bajando, una bajadita llegando a la calle, a la esquina, César Nicolás Penson con la que viene de la policía, el chofer, que Monte le ha dicho, directo al puente, le dice: coronel, Norma es la esposa de Montearache, iba a hacer una diligencia. Entonces le dijo: no, Norma se quedó para después. No me hable más de Norma y camina, dale recto al puente. Nota al margen. Después de escuchar las diferentes versiones sobre la famosa reunión en la Embajada Americana,
Como acotación final, nosotros preguntamos, ¿cómo es posible que si el coronel Camaño fue quien llevó a la embajada al presidente Molina Ureña, en la reunión el embajador de los Estados Unidos no le permitiera hablar y en cambio se dirigiera a Hernando Ramírez como si éste todavía fuera el jefe militar de la revolución? Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Un arranque repentino en el coronel Camaño cambiará para siempre el curso de su vida y no soltará el fusil hasta que muera. Con mil flores de flora y mil hojas, con mil aves y mil animales de... Y así somos. Esta entrega relata la madre de las batallas de la guerra constitucionalista, la batalla del Puente Duarte, que empezó temprano en la mañana del día 27 de abril y culminó en la tardecita de ese mismo día. Este es el 11º capítulo, Francis Camaño, su vida, su tiempo y su historia. Nosotros tratamos de recoger distintas versiones orales sobre la batalla del Puente, debido a que este episodio ha sido poco reseñado. La falta de una crónica sobre la batalla del Puente Duarte pudo ser incluso una de las causas por las cuales los dos principales diarios de la época, Listín Diario y El Caribe, suspendieran sus ediciones a partir del 28 de abril de 1965 y no circularan por varias semanas mientras persistió el conflicto de la guerra. Recogemos un breve relato de don Héctor Aristi, en el que nos cuenta un pasaje que pudo haber ocurrido después del mediodía. Los tanques de San Isidro en la primera oleada no pudieron pasar porque habíamos atravesado unos camiones, pero hubo un acto heroico de un hombre del pueblo que yo me he cansado de querer conseguir algunas fotos, sí hay, pero no he conseguido nada. Un hombre que con 2 botellas de Molotov es una bomba que se hace casera con gasolina, aceite y mechas. Con 2 se le tiró encima un tanque y se quemó con el tanque. Ahí detuvieron la columna y pudimos nosotros hacer un contraataque. No en balde, en la noche se nos entró una pequeña columna que creo que estaba comandada por Ramiro Mato. Y es ahí donde, según informaciones, un tanque de ellos mismos tira un obús que le afecta a Ramiro Mato y le lleva el ojo. Eso es lo que tengo entendido. Porque Ramiro Mato después nos mandaba a decir que por qué nosotros no le habíamos hablado a él. Nos mandó a decir a mí, a Camaño, un par de veces. Yo conozco a Ramiro Mato es azuano, yo lo conozco desde el parque de Asua. Nosotros desconocíamos que la lesión en el ojo del hoy general retirado Ramiro Matos González fuera consecuencia de la batalla del Puente. Teníamos entendido que la lesión había sido producida cuando los combates de las guerrillas del 63. Pero además de Ramiro Matos, por el bando del Cefa, con mucho valor, comandaron también las tropas el teniente coronel Juan René Buchan Xavier y el mayor Salvador Lluveres Montaz. Antes de entrar a una descripción de la famosa batalla, recordamos que en la misma participaron millares de civiles armados de machetes, palos y piedras. La movilización espontánea de millares de personas fue una característica de la revolución. Los que transitaron por la parte alta de Santo Domingo el 27 de abril recuerdan el cuadro de multitudes corriendo para el puente. El doctor Ramón Andrés Blanco Fernández presenció algo de eso, debido a que en su vecindario el ataque aéreo mató a una niña, a quien fueron a enterrar al cementerio de la avenida Máximo Gómez. Nosotros fuimos a enterrar la niña del señor Cambiaso, Romeo Ginás, el Salustiano Ginás y el señor Cambiaso. Ya los tanques y el movimiento de San Isidro estaban entrando al puente. Por otra parte, por la parte norte venían las tropas, pero pudimos enterrar a la niña
Cuando veníamos bajando por la calle Montecristi, cruzando calle para evitarnos encontrarnos con las tropas enemigas, ya que andábamos armados, nos encontramos con la gente que iba hacia el puente. A pesar del bombardeo, a pesar de todo lo que había sucedido en el puente, en donde había muerto el teniente Bisonó, que comandaba la compañía de cañones, la gente iba con varillas en la mano, con todo lo que encontraba, con machete, hacia el lugar de guerra. Vamos hacia el lugar de la guerra, resumiendo un relato que le solicitamos a Claudio Caamaño, quien combatió al lado del coronel Francis Caamaño. Nos explica que cuando regresaron al puente Duarte, después de salir de la embajada de los Estados Unidos, las tropas del CEFA habían avanzado y sus disparos ya pasaban de la avenida Duarte y los constitucionalistas se estaban retirando. Nosotros tuvimos entonces que bajar a la calle de más abajo, que la Francisco Enrique y Carvajal se llama, para poder avanzar y cruzar la Duarte. Nosotros no podíamos cruzar por la calle París. Entonces nos devolvimos, bajamos, y en ese sitio, en la Enrique y Carvajal, que creo que es la paralela inmediata al sur de la París, ahí cruzamos la calle luego de aquel lado, se reunieron y llamaron y fueron concentrando militares en esa zona, alrededor de Caamaño, y gente que le pidió armas a Caamaño, y recuerdo que Caamaño le decía, no, las armas las tiene el enemigo, hay que quitárselas a ellos. Tenemos muy pocas armas. Gerardo Marte Hernández señala que la reunión de militares y civiles era más bien una conversación. El pueblo está junto a nosotros, pero el pueblo está sin armas, apenas tiene armas. Y lo que estábamos es conversando. De repente, una de las salidas así impulsiva del coronel Caamaño se vira hacia mí y me dice, maestro, ¿usted como yo? Yo le respondo que sí. Dice, pero usted está dispuesto a morirse como yo. Sí, estoy dispuesto a morirme como usted. Pues vámonos a morir y vámonos a marchar a ese ejército. Tras este repente, el coronel Caamaño coordinó una operación en la que participaban como comandantes el mayor Lora Fernández, Montes Arache y un mayor del ejército llamado Fabio Chestaro. El grupo logró posesionarse en una casa de galería que estaba en la Duarte esquina París, y de ahí pudieron observar mejor las posiciones de las tropas enemigas. Y ahí fue donde Caamaño dio las últimas instrucciones a Monte, a Chestaro, Fabio Chestaro, creo que era un ex mayor del ejército, que ojalá esté Fabio vivo y aparezca algún día, yo quisiera volverle a dar un abrazo. Y Fabio fue por Enrique y Carvajal, Caamaño iba a avanzar por la París y Monte Arache por la Amado García Guerrero, que hoy es la 27 de febrero, las dos. Monte fue el primero que cruzó la calle y avanzó, porque iba a avanzar hacia la calle Amado García. Caamaño, ya Chestaro había salido, que no estaba tirando por donde él iba a irle de flanco al enemigo. El mayor Fabio Chestaro se fue con 3 ranas y con un grupo de civiles. Y nosotros nos fuimos por la acera, o sea, Caamaño, Monte Arache, Capozzi, algunos ranas, Marte Hernández y yo, nos fuimos por la acera norte de la calle París, que no es como hoy es, sino la acera era una acera que estaba por debajo del nivel de la calle. Habían hecho un relleno ahí, y la antigua acera de los vecinos la habían dejado como tal. Era una acera irregular, muy irregular, y servía, bueno, se protegía de las balas, porque la acera tenía en algunos sitios hasta medio metro de desnivel con relación al asfalto de la calle. Y por el frente de nosotros avanzaban también ranas, varios de ellos, y mucho público. Lo que Claudio llama público es la multitud de civiles que no tenían armas de guerra, sino palos, piedras, machetes o varillas. Calcula que serían de 4.000 a 5.000 personas, incluidos hombres, mujeres, ancianos y hasta niños. El público iba detrás de los distintos comandantes. Los militares en su totalidad
no llegaban a los 150 y los civiles armados eran unos 200. Esta gente tenía desde piedra hasta tubo, los que estaban armados, y la mayoría iban desarmados esperando que a un militar armado o a un armado cayera para ellos conseguir el arma. El fuego era muy intenso, pero yo entiendo que la ofensiva fue más terrible para las tropas de Huesi, en razón de que ellos no tenían dónde protegerse. Donde quiera que se metían, aunque mataran varios, con piedra, con palo, con punzones, con lo que fuera, la multitud, incluyendo niños y mujeres, muchísimas mujeres, agredían a las tropas. Esto creo que fue lo más importante y significativo, independientemente de la dirección que hizo Camaño, que fue bastante acertada, y de la motivación que Camaño le imprimió desde que estábamos en la Duarte con Francisco Enrique Carvajal al público, que los arengó, fue que la multitud estaba decidida a terminar con las tropas de Huesi. El avance se siguió bastante rápido, las tropas se iban retirando muy rápido o iban cayendo en manos de la multitud, no de nosotros. Por eso no hay casi prisioneros ese día, porque la gente mataba a los soldados. Según relata Claudio, mientras se desplazaban protegidos por el desnivel en la acera norte de la calle París, el coronel Camaño tropezó y cayó y también tumbó a Claudio, pero solo sufrió rasguños y traumatismos que no le impidieron seguir adelante con el combate. Como ese era mi primer combate, esa es la verdad. Y yo había ido al combate con una camisa blanca, mangas cortas, ninguna insignia militar, ni kepi, ni nada, pero lo había dejado todo en casa de Rafael Sánchez, porque se dijo ahí que debía cambiarme la ropa porque la policía no estaba todavía no sabía cómo estaba y el público estaba atacando a los policías. En un momento dado, llegando ya estábamos, Camaño montó el comando en la última calle que daba a lo que hoy es la plazoleta La Trinitaria, con la esquina París con esa calle. Y se hicieron algunos prisioneros por ahí y lo estaba rematando la gente. Entonces yo me metí para que no los mataran, para hacerlos prisioneros. Y me encañonaron a mí también, me iban a dar a mí. Eso fue que me di cuenta que mi ropa era una camisita blanca, un pantalón de policía y no tenía insignia ni tenía nada para esta gente que no me conocía. Y ahí mataron a 3 soldados. En la calle José Fabrea, esquina París, el coronel Francis Camaño improvisó un comando para dirigir la batalla del puente. De clase media, en aquel momento, que tenía una verja que daba a lo que hoy es la plazoleta La Trinitaria, la cerca era de zinc viejo. Esta casa que había sido abandonada por sus dueños, habían dejado incluso la comida recién hecha en la cocina. La ocupamos nosotros, abrimos por detrás. Después que habíamos desplazado toda la tropa que estaba en esa área y que nos quedaba al frente a nosotros, en lo que hoy es la plazoleta La Trinitaria, que no era lo que soy, sino había unas cuantas casas muy modestas y una serie de ramadas que eran depósitos de carbón vegetal. Y también había un buen número de carretas y un mulo. Había un mulo ahí, un mulo. Los soldados iban retirando y se fueron ubicando básicamente en la parte norte de la calle donde estaba un edificio llamaba Edificio Jaibar, no sé qué hay ahí ahora, creo que eso lo cambiaron, y detrás quedaba la incineradora donde quemaban la basura, que eran edificios altos. Ahí los soldados que se iban retirando bajo el fuego y la presión de la multitud sobre todo, cruzaron esa plazoleta, que no era plazoleta, era algo bastante descampado. Y había muchos cadáveres en esa área, muchos cadáveres había, tanto los que hacía Monte Arache como los que hacíamos nosotros. El mayor Fabio Chestaro avanzó, pasó la Yolanda Guzmán abajo, nos comunicamos por mensajero, y avanzó varias cuadras más por la parte sur donde estábamos nosotros, o sea, al sur de la Amado García. Monte Arache se atrasó con relación a nosotros. Nosotros estábamos ya en el patio de la casa, varios militares, Capós y yo, disparando a los que Monte Arache iba echando,
Recuerdo que mi fusil, que era un G3 nuevo, nunca había tenido un fusil G3, sino lo había conseguido la noche anterior. Y este fusil tiene el guardamano de madera, hacía tantos disparos que comenzó a botar humo. Entonces el profesor Ilio Capozzi, que estaba al lado mío, me dijo que aguantara el fuego. Yo no me daba cuenta, estaba muy presionado, porque uno se da cuenta de muchas cosas cuando está combatiendo. Entonces vi que sencillamente tenía humo en el guardamano, había sobrecalentado el fusil. Ilio me vio, seguro que me vio con la cara tan rara, supongo yo, que se fue a la cocina, que ya él la había abierto, y vino con comida y me dijo que la comiera y tirara en el suelo. Y yo no quería comer, tenía un nudo aquí, que estaba disparando a la gente, estaba despedazando gente. Entonces me dijo, no coma, si no se va a poner malo, me dijo él a mí. Luego que pasaron estas tropas, tumbamos bastante tropas ahí de la del Cefa, la gente avanzó, le iba quitando las armas, le iba quitando las botas, le iba quitando las ropas. El público. Entró un avión y comenzó a disparar en el área del Amado García, en Rafa. Entraron 4 aviones. Hicieron varios pases. La gente que estaba ahí nos pidió, o nos guió unas casas más atrás, que era muy vulnerable la casa que quedaba frente a la plazoleta a los aviones, y nos metieron en otra casa que tenía plato un poco más atrás, esperamos el ataque aéreo y luego avanzaron tanques de nuevo. Venían tanques cruzando el río con infantería. El puente. Los tanques venían avanzando y disparando, de que subieron a la parte más alta de la curvatura del puente, comenzaron a disparar hacia esa área. No tenían tropas ya, del Cefa no había ninguna tropa, digamos, al oeste de la Yolanda Guzmán. Estaban todas o en los edificios de sus altos o metidos abajo, por la parte baja del puente, nosotros no lo podíamos ver, ¿verdad? Se protegieron ahí. Los tanques seguían, avanzaban y disparaban, nosotros no teníamos ningún arma antitanque. Entonces nosotros nos devolvimos a la próxima calle más atrás y luego a la de más atrás con el avance de los tanques. Esperando, el Camaño instruyó que los tanques deben entrar a la ciudad, no en lo que hoy es la Plaza de la Trinitaria, sino que había que meterlos que entraran a la ciudad para poder combatirlos con botellas llenas de gasolina, lo que llaman bombas molotov. Y a la gente que tenía muchas y comenzaron a armar. Pero cuando estábamos en la calle, o sea, la segunda esquina, a partir de la Yolanda Guzmán hacia el oeste, aparecieron unos señores que habían estado combatiendo hacía días ahí con un cañón de campaña, un cañón corto, de lo que tenían en el puente, cargado, y un número de 10 o 12 obuses del cañón. Este cañón se instaló, nadie prácticamente sabía dispararlo de lo que estaban ahí, ni Camaño tampoco, pero lo pusimos, Camaño tenía una idea, le dijo hay que darle una cosita acá, le explicó al tipo, lo armaron y disparamos. El cañón disparó hacia un tanque, no le dio al tanque. El tiro fue alto, pasó por encima. Pero los tanques se devolvieron. Se fueron a esconder y salieron huyendo al cañonazo. Luego aparecieron 2 cañones más. Entonces ahí apareció el grupo de Monte Arache, nos juntamos en esa calle. Instalaron de nuevo, que los tanques se devolvieron y comenzaron a moverse hacia otra calle. Y se habían pasado porque eran varios, eran 7 o 8 tanques. Venía otro tanque otra vez avanzando por lo que es la calle París, que no es como era ahora, tenía una subidita más allá. Y ahora fue Monte Arache el que se comenzó a dirigir y apareció un artillero. El asunto del tanque, del cañón. De 3 cañones había uno que estaba inutilizado, pero habían 2 que sí funcionaban. Volvieron a disparar aquel cañón y ese cañón le dio abajo en el tanque. Y sí, paralizó el tanque. Ese hizo blanco, pero lo dio en el asfalto abajo, que era tierra más bien eso ahí. De los tanquitas me dan el tanque, que no estaba roto el tanque, no estaba roto, luego lo movimos de ahí y la gente lo cogió y lo despedazó. Los tanques se decidieron devolverse y se metieron, no cruzando el puente,
sino que se metieron abajo, en la orilla, en la parte de abajo del río. Y hubo uno de esos tanques que avanzó no sé por dónde, yo supongo que se devolvió, no fue por la Amado García ni fue por la París, sino una calle más arriba, o dos, no sé, y fue capturado en la Braulio Álvarez, que se llamaba así, en la Amado García, frente al parquecito que había por ahí, donde hoy, cuando uno va en la 27, a mano derecha le queda un parquecito, cuando uno va de aquí hacia allá, ahí capturaron un tanque. Y se dijo que los tanquistas estaban drogados. Yo no sé decir si es verdad o es mentira, si estaban drogados los tanquistas. Entonces, la mayoría de los tanques que capturamos fue en base a bombas Molotov y tanques abandonados por ellos abajo en el río, ese día, esa noche. Después de los tanques, metieron la infantería que la habían metido, o sea, cuando los tanques, los primeros disparos, la infantería se bajó, le disparábamos a la infantería y nos retirábamos con los tanques. Se bajó en la parte que no la veíamos, en la parte baja del río. Al devolverse los tanques volvió la infantería otra vez a avanzar. Y no pasó de esa área, porque todo el que sacaba le disparábamos y nos pasábamos ahí hasta que se hizo de noche. Esto parece un ratito, pero eso comenzaría como a las 2 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde, y duró hasta que se hizo de noche. Por la noche le informan a Camaño, otra vez estábamos ahí cerca de la plazoleta, que le estaban disparando, habían combate a la orilla del río, era la gente nuestra disparándole a las tropas que estaban ahí abajo, que estaban cogiendo botes, de que se hizo de noche, salían de donde estaban escondidos, y consiguieron un bote, y íbamos cruzando en bote. Entonces Camaño le decía a la gente que no le dispararan, que no hicieran esto, que lo dejaran, el enemigo que huye Puente de Plata, nunca había oído yo esa expresión. Y el Fabio Chestaro, Camaño lo mandó con la orden de que no dispararan a los que se iban cruzando el río. Orden que no se cumplió porque siguieron disparando ahí abajo. Nota al margen. La pobreza de imágenes en la batalla del Puente Duarte se debe a que muy pocos periodistas pudieron presenciarla debido a la situación de confusión y peligro. La falta de crónicas sobre la batalla en los dos principales periódicos de la época, el Listín Diario y el Caribe, provocó reacciones airadas entre los constitucionalistas y ambos desde el 28 de abril suspendieron sus ediciones por varias semanas. Estas son fotocopias de las primeras planas del día 28, conservadas por Claudio Camaño. Los originales de estas ediciones han sido arrancados y sustraídos hasta en la hemeroteca del Archivo General de la Nación. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Cuando el coronel Camaño y su gente lograron vencer en la batalla del Puente Duarte, su primer propósito era comunicarle la victoria al presidente José Rafael Molina Ureña. En esta parte, retomamos el relato del doctor Molina Ureña, quien dice que después de la reunión en la Embajada de los Estados Unidos, aconteció lo siguiente. Cogimos para donde Espaillana Anita. Me reuní con Montesarache, Hernando Ramírez y Camaño. Y le expresé que considero que habían hecho mal. Hablé en términos, se había hecho mal en ir a la embajada, que teníamos muy merecido lo que nos habían dicho, pero que indudablemente yo no podía seguir al frente de una causa donde ustedes, los militares, han actuado como siempre, siendo deliberantes. Camaño tuvo una actitud, él era un hombre muy iracundo, ¿no? Tuvo una actitud podríamos decirle, pronunció unas palabras allí fuertes en el sentido de que ellos se tenían muy merecido, no tenemos muy merecido todo esto. El doctor tiene razón. Eso no lo hemos buscado nosotros, porque no hemos debido ir a la embajada. Y yo sé lo que voy a hacer de ahora en adelante. No sé lo que iba a hacer. La cuestión es que de ese momento yo decidí asilarme.
y me asilé. Como recordará el televidente, no es del todo seguro que el coronel Caamaño se reuniera con el doctor Molina después de salir de la embajada americana, debido a que otras versiones recogidas por nosotros aseguran que este de la embajada se fue directo al puente. El arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita, en su relato menciona una reunión con militares después de lo de la embajada, pero no menciona al coronel Caamaño. Nosotros salimos de la embajada para mi casa, que estaba a 2 cuadras de allí en la Leopoldo Navarro, esquina Bolívar, donde está la casa que fue de mis padres. Y allí prácticamente el grupo de militares que bajó con nosotros hasta la casa salió para asilarse. Yo recuerdo que yo redacté un documento que se lo presenté a la firma de ese grupo de militares, donde los responsabilizaba de haber tomado la decisión de ir a negociar con la embajada norteamericana, y se negaron, comenzando por Milito Fernández, que era uno de los que estaba allí. No lo quisieron firmar. Y nos dejaron solos a Molina Ureña, a Polín Espaillat y a mí. Entonces Molina Ureña había escrito su renuncia porque él estaba adolorido con la posición que tomaron los militares. Entonces yo le quité lo que había escrito y lo rompí. Le dije, no, usted no va a renunciar, usted va a renunciar. Llame a la gente del partido. Y entonces empezó a llamar uno por uno y estaban todos asilados en embajada. Peña Gómez estaba en la de México, estaba hasta Martínez Francisco, que era el secretario general, estaban todos asilados en embajada. Entonces Molina Ureña no sabía qué hacer, y yo le dije, lo que usted haga, yo hago. Yo estoy respaldándolo a usted y yo voy con usted a usted decida ir. Recuerdo algo muy significativo, y es que había un oficial que yo no recuerdo haber oído nunca su nombre, un mayor, sí recuerdo su rango, del cuerpo de ayudantes militares, que no era parte del movimiento constitucionalista, que cuando Molina llegó a Palacio se reportó donde él como presidente y no lo abandonó en ningún momento. Y cuando ya los militares constitucionalistas que estaban comprometidos con el movimiento se habían ido todos, a ese señor hubo que despacharlo y decirle, váyase, que ya no hay nada más que hacer. Yo recuerdo que Molina lo despachó en esos términos. Allá entonces el papá de Polín Espaillat Nanita, en su automóvil, que era un médico pensionado del ejército, un mayor pensionado del ejército, nos llevó a la embajada de Colombia. Y allí entramos a la embajada de Colombia, y ahí sí yo entregué mis armas, porque ya era un asunto que ya no podía hacer otra cosa. Entregué mis armas ahí en la embajada de Colombia. Y los otros también, los que acompañamos, Polín Espaillat y el mismo Molina Ureña. Esa es la verdadera historia, lo que digan los otros. Yo soy testigo ocular de eso. Luego de vencer en la batalla del Puente, el coronel Caamaño y sus oficiales decidieron ir a Ciudad Nueva. En la avenida Duarte y sus inmediaciones se iniciaron festejos por el triunfo en el Puente, pero para aquel entonces la comunicación entre los constitucionalistas y la población era muy escasa. Las antenas de Radio Santo Domingo habían sido uno de los objetivos de los aviones de San Isidro y la estación fue silenciada cerca del mediodía del día 27 de abril. Solo los de la dirección del movimiento constitucionalista o de las primeras filas en la lucha armada estaban enterados de que el coronel Caamaño había asumido el mando militar de la revolución. Del Puente Duarte, Caamaño, acompañado de Claudio y Gerardo Marte Hernández, se encaminó a la sede del Comando Central Constitucionalista en La Canela, esquina Pina. Y nos íbamos a pie, pero apareció un señor, el doctor Pérez, que lo conociera yo porque él, aunque no era médico legista, trabajaba con un médico legista, en homicidio lo había conocido buscando al médico legista. De reconocerlo lo llamé y le dije, doctor Pérez, necesitamos su carro. Él no conocía a Caamaño ni conocía a Marte Hernández. Queremos que usted nos baje al Parque Independencia. Entonces él iba con una serie de cantinas y me dice, no, yo tengo que darle esta comida a mis muchachos. Es decir, el doctor Pérez, me alegré mucho, estaba integrado a la lucha. Él era un español y llevaba
comida a sus muchachos. Iba con un señor que manejaba el carro y él. Él no sabía realmente quién era Camaño ni quién era Marta Hernández. Entonces le explico, él se lo presento y no estaba muy de acuerdo con que, pero lo convencí casi de que nos bajara al Parque Independencia. Tomamos la calle Abreu, y desde que nos alejamos 4 o 5 esquinas de la Duarte, la ciudad estaba cerrada y sin una gente en la calle, y eran como las 7 y algo de la noche, 7:30 quizás. Cuando él llegó a la Abreu, en San Carlos, vimos 2 personas jóvenes, solamente 2 personas jóvenes, a cruzar por la calle estaba cerrada, las casas estaban cerradas, no había luz en las calles. Allá arriba se había ido la luz por los combates, habíamos tumbado, se habían caído muchos cables, pero abajo había luz en las casas, ya en San Carlos y esa zona. No había luz en las calles, ni había gente ni nada. Aquello parecía como cuando uno anda bebiendo trago a las 4 de la mañana, ¿verdad? Que todo el mundo está acostado, pero sin luz en las calles. Ningún ruido. Entonces el doctor Pérez, como que él que no estaba muy de acuerdo con dejar a sus muchachos, y llevar a esta gente, cuando llegó a la 30 de marzo, dijo, bueno, yo llego hasta aquí. Claro, el ambiente ya era muy tenebroso, que así como había bulla, fiesta en el área de la Duarte, sobre esta parte parecía que eran las 4 de la mañana, no había un alma en la calle, más que esos 2 jóvenes que vi ahí. Bueno, le dijimos que sí, nos apiamos, en la 30 de marzo con Abreu salimos a pie. Cuando pasamos, antes de llegar al callejón de Inver, que se conoce muy bien, poco antes de llegar al callejón de Inver, en unas casas de galería, en una pequeña galería, habían 3 o 4 personas ahí al oscuro. Y alguien cuando pasamos dijo, Francis, era el contraalmirante Lajarabur. Francis se paró. Claro, nosotros cuando la gente dijeron Francis, le apuntamos de una vez inmediatamente, tanto Camaño como Marte como yo. Porque claro, un tipo no va a quedar tiro, no nos va a llamar. Es con la primera persona que hablamos, no había nadie en la calle, era una noche muy oscura, muy oscura. Y entonces él salió a decirle a Camaño que él estaba con nosotros, que estaba con el gobierno, que él era el jefe de seguridad o algo así, y por esto para ustedes, los jóvenes. Él no sabía lo que había pasado en el puente. Y dice Camaño, discúlpeme, pero yo tengo Camaño muy respetuoso, pero tengo prisa. Entonces nos acompañó quizás 20 o 25 metros, pero arengando a Camaño. Esto es para ustedes los jóvenes y los jóvenes valientes, porque hay situaciones duras y difíciles. Se paró, se despidió, y nosotros seguimos. No vimos más nadie en la calle, nadie. Cruzamos el Parque Independencia, no había nadie, y cuando llegamos a la calle, yo nunca había ido ahí, no sé si Francia había estado antes, a la Pina esquina Canela, donde suponía Camaño que estaba el teniente coronel Hernando Ramírez. No pudimos ni entrar a la casa, porque subimos la escalera, tocamos la puerta del apartamento y vino unas personas, abrían la puerta media y nos dijeron que ahí no había ningún Hernando Ramírez. Yo creo que era la señora Bonelli Vio de Espinal, pero también había otra persona detrás de ella y eso estaba oscura y no, que ahí no había nadie y no había nadie. Entonces nosotros volvimos a bajar la escalera y a media escalera nos encontramos con 3 jóvenes, uno de ellos que después fue Pimentel, ya conocido por Vejé, fue que nos dijo que él había llevado a Hernando Ramírez a una embajada. Vejé muy aguajero, después me di cuenta. Y los otros 2 también corroboraron ese asunto, que lo acompañó y que él fue con él, que esto, que aquello. Entonces Camaños, cuando bajamos a la calle, Camaño dice, ¿tú te vas a llevar un mandado a Hernando Ramírez? Sí, dijeron los 3 que sí que le iban un mandado. Una persona que estaban ahí, unos mecánicos o algo, que tenían luz, dijimos que nos diera una brechita para poder hacer un papelito que se lo dio Camaño a esos muchachos, diciendo lo que había pasado en el puente brevemente y que se juntaban al día siguiente ahí. O sea, que fueran y lo buscaran, como decían ellos que lo habían llevado, porque fue que los Espinal no nos recibieron a nosotros esa noche. Según nos explicó Hernando Ramírez, la noche del 27 de abril, él no se había asilado,
sino que con el problema de hepatitis se había ido a la casa de una prima suya en Gascue. Niega que él tuviera algún tipo de contacto con los 3 jóvenes que Claudio ha mencionado. Claudio prosigue con que después de salir de la casa de la Pina, esquina Canela, Camaño ni él tenían dónde ir a pasar la noche. Fueron a la casa de un oficial médico de la policía ya retirado, quien residía en la calle Padre Villini. Este señor nos recibió de una vez, vio, algunos tenían sangre, pero eran de peladuras y cositas. Yo tenía heridas en una pierna, tenía unas heridas aquí, pedí un poco de sangre en el pantalón, eran fragmentos de los cañones de los tanques, que me afectaron un poco la pierna. Pero el que parecía más lastimoso era Francis. Francis tenía la camisa rota, tenía peladuras en los brazos y se había embarrado bastante de sangre con las cortaduras y peladuras de los codos. Señala que en la casa hasta le remendaron la camisa al coronel Camaño, pero como seguían con el problema de no tener dónde pasar la noche, Claudio llamó por teléfono a la madre de la que era su novia, doña María Burgos de Vidó, a la que pidió hospedaje para el coronel Camaño y él. La dama aceptó y camino a la casa de ella, localizada en la calle Salomé Ureña, pasaron por el comando que se había instalado frente al Parque Independencia en el edificio de la Casa Pérez. Gerardo Marte fue a hablar con los del comando. Y nos encontramos con Héctor Aristi, que junto con un grupo estaba en posesión de una ametralladora 50 que estaba en los altos de la Casa Pérez. Y Héctor Aristi me llama aparte, conociendo Héctor la forma del coronel Camaño, que a veces era fuerte respondiendo las cosas cuando él se sentía mal de algo que le informaran, y me llama y me dice que ustedes están solos. La gran mayoría de oficiales se le ha asilado, se ha ido. Si ustedes no toman una determinación, ustedes lo van a fusilar desde que lo hagan preso aquí en esta zona. Nosotros, por lo menos yo, me dice él, con un grupo de civiles, nos vamos a quedar. Camaño y Claudio se habían quedado hablando en la calle. Entonces Marte llama a Francis. Francis, ven para que oiga lo que está diciendo Héctor Aristi, que era uno de los que había bajado de la Casa Pérez. Cruzamos la calle, entonces Marte le pide a Héctor Aristi, a quien había visto por primera vez en mi vida en ese momento. Yo no conocía a Aristi más que quizás de nombre. Y no lo vi bien porque la noche estaba oscura. Entonces, Héctor y una persona más están convenciendo y le dicen, no, ¿para qué embajada van ustedes? ¿Cómo para qué embajada? Dice Camaño. Sí, porque la gente que estaba aquí se fueron ya todos. Y algunos se vistieron de mujer antes de irse. Se refería a que en ese edificio había una especie de que luego se llamó comando, había una guarnición que la mandaba Núñez Noguera y Héctor Lachapelle y otros oficiales más, de los que eran los oficiales académicos de San Isidro, y tendrían quizá 30 o 40 soldados, pero esa gente se habían ido todos. Entonces Héctor insiste en que ¿dónde nos vamos nosotros a asilar? Entonces dice, ¿pero asilando por qué? No, porque esa gente están adentro, están entrando, y si ustedes los cogen, que son de los principales, los van a fusilar. Pero si nosotros acabamos de ganar en el puente y Marte insiste, yo me indigné tanto que yo no hablé siquiera. O sea, el me preguntó, cuéntale, yo me quedé callado, contándole lo que había pasado en el puente. O sea, la gente que estaba allá abajo no sabía lo que había pasado en el puente y entendía que nos habían derrotado y que si no nos asilaban, como habían hecho la mayoría, nos iban a fusilar. Y recuerdo que Héctor hasta dijo, ustedes se van, díganme para qué embajada ustedes van, porque yo me quedo. O sea, ya Héctor estaba manifestándose bastante aguajero, vamos a estar claros, en que él se quedaba porque él era civil y que los militares, si se quedaban, los fusilaban. Entonces, ellos, para demostrar que nos habían derrotado, dijeron, yo no he visto que venimos de la parte sur. Que ustedes no oyen esos tanques que suenan ahí por la avenida Mella. No estaban por la avenida Mella los tanques, estaban muchísimo más arriba, pero
como había un silencio total, no había tráfico, se oían cerca. Y entonces Martí dijo, pero esos tanques son nuestros. Lo real fue que no nos creyeron nada la gente que estaban. Se juntaron 8 o 10 personas ahí. Don Héctor Aristi también nos refirió este episodio, aunque omitiendo que en el momento referido, él desconocía del triunfo constitucionalista en la batalla del Puente. Nosotros, en la tarde, cuando Camaño llega, que llega con Martes y con Claudio Camaño, como a las 7 de la noche, yo le pregunto a Camaño, de una manera sarcástica, ¿y dónde es que tú te vas a meter? Porque primero me dijo, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? Y digo, mira, uno lo tengo en el Hotel Presidente y otro lo tengo allí, pero mentira, era que se habían ido. Pero no le quiero decir delante de la tropa que está ahí presente con nosotros. Porque yo soy un individuo que conocía el arte militar antes de eso. Y hay cosas que usted no puede decir delante de un grupo de gente. Entonces lo llamé aparte y estaba Martes y Claudio presentes. Y le digo, ¿y en qué embajada es que tú te vas a meter? Toda tu gente se fueron. Cuando yo le pregunto a Camaño que en qué embajada se van a meter ellos, ahí está Martes Hernández y Claudio, que si quieren decir la verdad, me dicen, ¿y tú qué vas a hacer? Digo, bueno, yo tengo muchos sitios donde meterme, porque cuando La Chapera y Noriega me invitaron a mí a que nos fuéramos, y yo les dije que no, que yo me quedaba con el pueblo, porque yo sabía lo que estaba pasando, yo venía del puente, ¿entiendes? En ese momento, Camaño se va con Claudio hacia, tengo entendido que fue al Listín Diario, no sé qué pasó, porque eso me lo contó después Camaño y me lo contaba Claudio. Claudio es el único testigo y Marte, porque se fueron con Camaño a donde la novia de Claudio, que vivía pegado a la lotería. Lo referente a una visita del coronel Camaño al periódico Listín Diario, lo veremos en el próximo segmento. Nota al margen. El triunfo en la batalla del Puente Duarte fue determinante para que la revolución constitucionalista se afianzara. Mientras esta se desarrollaba, más del 90% de los altos dirigentes políticos se asilaron, lo mismo que los oficiales militares. Esto no lo sabía el coronel Camaño y quienes les acompañaban en el puente. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Claudio explica que en la batalla del Puente solo había visto un periodista que trabajaba para el Listín Diario, el cual se le había acercado al grupo del coronel Camaño en medio del fragor de los combates. El periodista Luis Reyes Acosta llegó acompañando a un grupo de 30 o 35 marinos que habían logrado sacar 2 ametralladoras y otras armas de un barco que estaba anclado en el puerto de Santo Domingo. Cuando el coronel Camaño y él se retiraron del puente, el periodista se había quedado tomando notas sobre los hechos. Por eso, luego de cenar, Claudio le pidió a su novia que llamara al Listín Diario para verificar que Luis Reyes Acosta había podido regresar sin contratiempos. Ella llamó al periódico y habló con Luis, y no, él está vivo, pero que él quiere hablar contigo. Entonces yo fui al teléfono. Entonces Luis me dice que ya eran las 9 y algo de la noche, que el artículo que él preparó, o sea, el reportaje que él hizo, que fue el único periodista que yo supe que estuvo en la escena del combate, pero estaba adelante, estaba en la vanguardia del combate. Ahí fue que vi a Luis un par de veces y después dejé de verlo. Que no lo iban a publicar, que el periódico tenía sus crónicas que le habían hecho desde el mismo periódico y que la de él no iba. Entonces, yo le cuento a Camaño el asunto después que cuelgo con Luis, lo que está pasando. Entonces Camaño dice, ¿pero el periódico queda cerca, podemos llegar allá? Sí, podemos llegar allá. Llamé al periódico otra vez, porque lo tenían cerrado, según me había dicho Luis. Cerrada la puerta de abajo. Entonces Luis, mira, nosotros vamos a llegar allá en... ¿Quiénes están allá? Entonces me dijo quiénes estaban allá. Estaban allá Baby Ricard, que era el presidente de la editora. Estaba uno de los pelleranos, porque el otro lo habían herido, al que está vivo, de los 2 hermanos, y que estaban todo el periódico, excepto ese que lo habían herido y estaba en una clínica.
que fue herido accidentalmente estando en la azotea de ese edificio. Desde ahí ellos que estaban mirando el combate. Entonces nosotros vamos a llegar allá, así que espérenos. Nos dirigimos rápidamente, Camaño y yo solo, al periódico que daba una esquina y un pedacito más al doblar. Había un policía en la puerta, que fue quien nos abrió la puerta, un cabo de la policía, y Luis, que venía bajando la escalera, Luis Reyes Acosta. Él nos guió a la oficina de, supongo que del director, donde ahí nos esperaban como algunas 10 o 12 personas. Entre ellos el señor Ricard. Y el actual director del periódico, que era el mismo, Rafael Herrera. Recibieron a Camaño. Ricard y Camaño habían sido vecinos ahí en la México, creo, vivían cerca, se conocían de muchos años. Entonces Camaño felicitó al periódico por haber tenido a Luis Reyes Acosta allá y esas cosas. Y le dijo, dio la primera, no fue una conferencia de prensa, sino la primera vez que Camaño habla a la prensa después del combate, y quizá como ya Camaño era famoso, fue al Listín Diario. Y ahí estaban presentes los ejecutivos, menos ese señor, creo que Máximo, que estaba herido, y estaba todo el personal del periódico prácticamente ahí. Entonces Camaño le narró a ellos, preguntando ellos, Rafael Herrera y los demás, lo que había pasado, cómo fue. Le dio todos los detalles Camaño de ese combate. Casi una hora estuvo ahí haciendo esto. Yo me retiré con Luis y fui a ver el trabajo que había hecho Luis, que era muy bueno. Lo leí, me gustó mucho. Y ellos tomaron y Camaño habló con ellos. A veces me llamó un par de veces para cosas que él no recordaba, yo se las recordara, y también para apoyar algunas cosas que él quería decir y estas cosas. Camaño incluso saludó, nos brindaron café 2 veces, saludó, porque la gente del periódico quiso ver a Camaño, pero había gente que estaban abajo en los talleres, y uno se atrevía a salir. Pero ellos me lo dijeron a mí, yo visité todo el periódico, que era pequeño. Entonces cuando salimos le dije a Camaño que el personal del periódico quería saludarlo, y Camaño fue y saludó en los talleres, saludó a la gente de arriba, a los que estaban abajo, y nos despedimos felizmente. Nos acompañaron hasta la puerta, nos acompañó el señor Ricard y algunos más del director del periódico. Al regresar a la casa donde pernoctaban, le hace la advertencia a Camaño de que si el Listín iba a publicar que ellos habían sido derrotados en el puente, probablemente el Caribe diría lo mismo. Yo soy el que llamo al Caribe. Y el teléfono lo tomó alguien y luego me pasó a Radamés Gómez Pepín. Hablé con Radamés, le dije lo que había pasado con el Listín, le dije que nosotros ganábamos el combate, que lo dirigió el coronel Camaño, que estaba junto a mí. Dice, pues ponme al coronel Camaño. Radamés Gómez Pepín está con nosotros para explicar no solo lo que ocurrió en el periódico donde laboraba, sino también para exponer la difícil situación de la prensa a raíz del estallido de la revolución. Primero nos habla del Caribe. Primero hay que recordar que para el 27 de abril del 65, Germán Orne, el director y dueño del Caribe, estaba en Estados Unidos. Y Julito Estrella, el director ejecutivo, no pudo entrar, desde que comenzó la revolución el sábado 24, no pudo entrar jamás al periódico El Caribe. Yo era jefe de redacción y El Caribe estaba en el Conde número 1, pegado ahí a la Fortaleza Osama. El día 27, después de mediodía, había tiro por todas partes y no se podía salir. Yo reuní a los periodistas que trabajaban conmigo y a todo el personal de taller y le dije claramente que yo no quería héroes, que yo no quería muertes en el periódico, que era un riesgo salir a la calle porque no había seguridad para nadie, que íbamos a hacer el periódico hasta donde fuera posible. Eso fue en la planta de arriba, la segunda planta. Como a la 1:00 pasaron unos aviones ametrallando la fortaleza. Entonces eso nos obligó a bajar a nosotros, a la administración que estaba en la primera planta. Eso, bajamos ahí, todo, lo seguía el ametrallamiento de la fortaleza. Después, desde el Conde, ese pedacito que está el Conde entre la Dama y una escalera que baja al muelle, venían unos
unos policías tirando hacia Molino, porque de Molino estaba tirando a alguien, estaban tirando para la fortaleza. Entonces nosotros que estábamos en la administración ya no podíamos tampoco permanecer ahí, ni en la redacción ni en la administración. Yo le dije, vamos para abajo de la rotativa, hacer lo que mejor se pueda. Y debajo de la rotativa seguimos haciendo el periódico por teléfono, era por teléfono. Cesaron los ataques, los tiroteos de los aviones, el ametrallamiento de los aviones, el tiroteo con Molino. Entonces 2 o 3 periodistas conmigo subimos otra vez a la primera planta y vimos desde el puente, vimos el puente Duarte, que las tropas del CEPA de San Isidro venían entrando, yo diría sin resistencia, o por lo menos no se veía. Nosotros estábamos viendo desde el patiecito del Caribe de atrás y desde la azotea. Están entrando. En eso cae la noche. Para nosotros, lo que nosotros vimos, habían entrado sin problema. Recuérdense que no había periodista en la cabeza del puente, porque yo le dije que no me iba a salir nadie de ahí, que yo era responsable de la vida de cada uno de esos muchachos. Entonces, en la noche, ya haciendo el periódico, Víctor Mármol consiguió unas noticias por teléfono de que la cuestión había terminado. Parece que fue alguien de la embajada americana que lo llamó diciendo que la resistencia prácticamente estaba nula. Y ese es el titular de nosotros. Cuando estamos en eso, recibo una llamada telefónica de Claudio Camaño. Y Claudio me dice, mira, echamos la gente del CEPA para atrás, se huyeron toditos, hemos capturado una serie de tanques y cosas. Y yo, ¿cómo? Pero eso es una noticia que llega de una fuente interesada, eso hay que decirlo desde ahora. No, nosotros no vimos eso. Aún así, yo preparo un insert. Un insert es un injerto, es una noticia que se coloca dentro, corta, que se coloca dentro de la noticia más amplia, en un tipo especial, regularmente en negrita, diciendo lo que me había dicho Claudio. Y yo, ¿y por qué Camaño no viene? Él me llamó desde el listín. Me dice, no, porque el listín estaba en la 19 de marzo. Entonces me dice, no, porque es que la fortaleza está ahí. Y es verdad, Camaño era un riesgo, eso casi un suicidio, meterse ahí donde estaba el Caribe. El Caribe estaba en el Conde número 1, repito. Entonces, nada, me de esos datos, yo los redacto, los mando como a los talleres, a la primera planta como insert. A poco rato me llama Orne, de Estados Unidos, de Nueva York. Me dice, ¿cuál es la situación? Digo, yo es esta y esta. Dice, y Claudio me llamó para esto. Dice, mira, vigila bien, me dice, vigila bien, que ese ICER no vaya a quedarse. Encárgate tú mismo de eso y vas a primera planta. Y para mañana, no es que tú crees condiciones para el periódico, digo yo, ni de casualidad hay condiciones, porque es que estamos trancados aquí, estamos presos, no podemos hacer nada. Bueno, pues entonces vigile el INSER. Si no me dice eso, hubiera sido una barbaridad, porque cuando yo bajé a los talleres, por una de esas cosas de atropellar, la rapidez con que se hacen las cosas y la tensión que había, el INSER estaba quedado. Yo, ay, mira, eso es lo que tiene que ir. Eso es lo que tiene que ir. Y no lo puse en el pase como se hace habitualmente, en el pase de las noticias, sino en la misma primera página. Metí el insert diciendo lo que yo decía. Salió el periódico. Lo que pasó en la calle, que dice que quemaron, yo no sé si quemaron el listín, porque el listín, me dijeron, eso yo no estoy seguro, Camaño fue allá, pero no dijo nada, no publicó nada de lo que dijo Camaño. Nosotros sí, lo que me dijo Claudio. Que quemaron los periódicos, yo no sé. Yo sé que ya en la mañana del 28, como a media mañana, como las 9 por ahí, va Fidelio de Pradel, y dice, ¿y eso? Y yo, ¿y eso qué? Y le explico. Le digo, mira, ahí hay un INSER que explica la cuestión, pero en las condiciones que se está creando no hubo problema. Dice, caramba, nosotros vamos a estar ofreciendo noticias, cualquier cosa tú no puedes llamar o mandar a los muchachos. Yo sí, pero eso fue lo que yo hice. Después, posteriormente, me dijeron que hubo alguien que propuso ir a quemar el Caribe.
y eso sí llegó a oído de nosotros. Probablemente nos hubiera matado todito, porque lo íbamos a recibir con ácido, unos tanques de ácido que de fotografado. Yo mandé a colocar 3 tanques en 3 balcones, y cuando si vienen gente, nada más que volver a esto. Eso sí, no van a matar, porque el que le cayó ácido se reventó. Los muchachos no fueron, todos muy respetuosos. Al otro día cada uno para su casa. ¿Qué problema coger para su casa? Yo vivía cerca del Caribe y creo que fueron los 100 metros que yo he caminado más asustado en mi vida, porque yo, como era el superior, ¿verdad? El director no estaba nadie, mandé mi gente adelante y yo detrás, con un frío en la espalda, porque de molino lo seguí, que estaban tirando. Pero parece que quien tiraba del molino entendió que era un grupo de civiles desarmados, pues nosotros íbamos así, manos arriba, porque viera que no teníamos ni siquiera una piedra en la mano. Entonces ahí doblé a la Isabela Católica, donde yo vivía, y llegué a mi casa, en medio de tiros y de cosas. Eso es la realidad. Entonces, ¿no fue la presentación de la noticia sobre la batalla del puente lo que motivó la suspensión de las ediciones de los periódicos? No había condiciones para hacer un periódico, ni para hacer nada. No había condiciones. Es que no se podía salir a la calle. Continuando con el relato de Claudio, nos dice que la noche del 27, el coronel Camaño había hecho muchas reflexiones en torno a los acontecimientos de los últimos días. Ambos habían sido acomodados para dormir en el consultorio del hermano de la que era su novia, el doctor José Vidó Burgos. Nosotros dormimos de la siguiente manera. Había una habitación que era del doctor Vidó Burgos, donde él tenía su cama, su armarito, y al lado había otra habitación, junto a esa una pared de pleio, donde él tenía su consultorio y tenía una camilla. Camaño usó la camita porque los muebles de la sala eran muy calientes, eran cómodos pero muy calientes, y además se dormía con las ventanas cerradas, hacía calor. Y yo me acosté en la camilla donde él examinaba a sus pacientes. Y el doctor fue a dormir con su mamá, con su hermana, a otra habitación. Entonces Camaño comenzó a comentar los incidentes del combate conmigo. Sobre todo, él tenía una gran admiración, y se puso un poco eufórico hablándome de esto, sobre la conducta del pueblo ante los combates. Él había llegado a una serie de apreciaciones en la cual esto terminó diciéndome que desde ese momento nosotros no íbamos a tener, o sea, él y yo no íbamos a tener ningún otro jefe que no fuera el pueblo dominicano, que el pueblo dominicano se merecía un destino mejor, que había sido siempre engañado. Fue una conversación que yo tenía sueño, y al principio le decía, primo, ya déjeme dormir, tenemos que dejar dormir a esta gente, decía yo a él. Pero él volvía, primo, óigame, es que tengo que hablar de esto. Y yo me impresioné tanto que a mí se me quitó el sueño. Y fue una conversación que quizás nos tomó a nosotros de 2 a 3 horas, no sé a la hora que dejamos de hablar. Yo me dormí y él siguió hablando. Al día siguiente por la mañana, muy temprano, cuando pasaban los periódicos por debajo de la puerta que los recibían en la casa, ya estábamos nosotros tomando café. Doña María se levantó de madrugada a hacernos café y a prepararnos desayuno también. Agarramos los periódicos, el primero que llegó fue El Caribe, y vemos una cosita pequeñita, un inserto de negritas en la primera plana. Y toda la primera plana era en base a reportajes de que nos habían derrotado, de que los tanques pasaron, de que los tanques nos hicieron. Bueno, se decía algo, pero cuando recibe el listín, que me lo quitó y lo abrió en la mesa, y vio que el listín no tenía nada ni de lo que él habló, y habían cambiado totalmente el artículo que él también lo había visto, de Luis Reyes Acosta. Había un artículo de Luis Reyes Acosta, pero totalmente cambiado. Camaño, yo me indigné muchísimo, pero Camaño se indignó de una manera tal que comenzó a llamar inmediatamente al listín y al Caribe. Por esa hora lo que había eran serenos o algo así, porque como es un periódico de la mañana, trabajan por la noche. Pero su lío era con el listín, más que con el Caribe, porque el Caribe por lo menos puso un chin. Además nosotros no fuimos al Caribe, ni el Caribe tenía un reportero conocido por nosotros en el frente de combate.
y además no era amigo de la gente del listín, pero sí era una persona amiga del señor Rical. Después de la mala sangre a cuenta de los periódicos, el coronel Camaño desayunó y por teléfono llamó a Gerardo Marte Hernández, quien fue a reunirse con él y Claudio, y los tres se fueron a la casa de la Canela, esquina Pina, donde suponían